No es que Napoleón fue a Brasil y dijo, ahora los independizo, que empiece el carnaval. Fue una sumatoria de hechos que desencadenaron ciertos acontecimientos que llevaron a la independencia de Brasil, que fue bastante diferente a la de varios otros países de Latinoamérica. Vamos a ponernos en contexto, y para eso nos vamos a remontar a la época en que Napoleón estaba queriendo conquistar toda Europa y derrotar a sus grandes rivales, los ingleses. Al no poder vencerlos en batalla, impuso un severo bloqueo en el cual se prohibía a toda Europa comercializar con Inglaterra. Portugal se negó a aceptar estas imposiciones, debido a que tenían una relación muy estrecha con Bretaña. Si hacemos una comparación con algunos de sus vecinos europeos, se encontraban bastante atrasados. Poseían una fuerza naval y militar modesta, pero tenían una gran ventaja, la de tener varios territorios en ultramar, en Asia, África y América. Y todas estas colonias le daban a Portugal una gran fuente de ingresos, especialmente Brasil, que era su colonia más importante. Y los portugueses contaban con una fuerte relación comercial con Inglaterra. Y ahora nos trasladamos a Brasil. El país se encontraba en un renacimiento agrícola. Sus grandes proveedores comerciales eran los portugueses y también poseían acuerdos con manufactureras británicas que en su gran mayoría eran a través de contrabando. Y si bien existían ciertas críticas en la oligarquía de Brasil hacia Portugal por los altos impuestos, y también porque querían más representantes locales en los puestos más altos, la realidad es que no tenían demasiados motivos de quejas. Digamos que tenían una relación bastante estrecha. El dominio no era tan intenso como el del español. No hay que olvidarse que en esta época era una sociedad esclavista, que un tercio de la población era esclava, e incluso en zonas de plantaciones constituían casi la totalidad de sus habitantes. ¿Y quiénes eran los proveedores de esos esclavos? Sí, Portugal. Volvamos a Europa. Portugal no quería traicionar a su más grande aliado, pero por otro lado tenía la enorme presión de Napoleón Bonaparte, exigiendo que dejara de comercializar y tener cualquier tipo de relación con sus aliados ingleses. Así que en 1807 le emite un ultimátum a Portugal y amenaza con invadir Lisboa si no cerraba sus puertos a los barcos británicos. Debían encarcelar a los ingleses que vivían allí y además tenían que confiscarle todas sus propiedades. Y ellos no aceptaron. Así que Napoleón, ni lerdo ni perezoso, hizo un acuerdo con el Reino de España para que sus tropas pudieran cruzar el país libremente y una vez terminado el conflicto, se dividieran Portugal. La situación era extremadamente desventajosa. Ahora el poderoso ejército francés tenía la vía libre para invadir su país y se empezó a gestar la posibilidad de mudar toda su corte a Brasil, que contaba con grandes cantidades de recursos naturales y además se encontraba bien posicionada para poder controlar sus demás colonias. Pero quienes tenían más interés en esa mudanza era Gran Bretaña. Por razones comerciales, querían que Brasil se abriera económicamente y poder exportarle todos sus productos libremente, que eran prohibidos en la mayor parte de Europa. Hasta les ofreció protección a Portugal. Así que ya era un hecho, decidieron trasladarse a Brasil. Zarparon unas 15.000 personas, entre ellos se encontraba el príncipe João, la reina María la Piadosa, jueces, ministros, alto rango del ejército, la iglesia, en fin, todos ellos embarcaron hacia Brasil. Inclusive llevaron los archivos del gobierno, platería, joyas, muebles, hasta la biblioteca real, escoltados por 4 navíos de guerra británicos. En 1808 se instalaron en Río de Janeiro. De un día para el otro pasó a ser la capital de un imperio. Hubo muchos avances. Se establece por primera vez una imprenta, con lo cual comenzaron a publicarse libros y periódicos. Incluso la población de Río se duplicó. Pero por otro lado, los brasileros empezaron a ver las grandes diferencias que existían entre ellos y sus colonizadores, que velaban por sus propios intereses. En otras palabras, cuando estaban lejos no eran un gran problema, y muchos empezaron a esperar con ansias el momento en que abandonaran sus tierras. Y finalmente, en 1815, Brasil fue elevado a rey. Primero es ocupado por María, pero poco tiempo después fallece y toma el cargo su hijo,
siendo el rey João. Ahora tenían que mantener un rey que por lo visto tenía muy pocas intenciones de irse, hasta que llegaría 1820 que en Portugal estalló una revolución, por varios motivos, pero el principal era un problema económico. Habían dejado de lado a todos aquellos que habían quedado a la merced del destino en Portugal. Exigieron el regreso de inmediato del rey. Estas noticias llegaron a Brasil, en donde empezaron a especular de qué pasaría ahora con esta situación. Se formaron varios grupos, entre ellos existían los que querían conservar la estructura social y económica de la colonia, o sea, mantener el sistema agrícola, la esclavitud y la exportación de productos al mercado europeo. Y por otro lado estaban los que pedían igualdad social, una reforma agraria y la abolición de la esclavitud. En todo este nuevo mar de incertidumbres, el rey João en 1821 decidió regresar a Portugal, pero dejó en lugar a su hijo Pedro como príncipe regente y ordenó el desmantelamiento de todas las instituciones que se habían establecido y trasladar todo nuevamente a Lisboa. Además, nombraron a gobernantes militares para cada provincia que respondían directamente a Portugal y informó al príncipe regente que regresara una vez terminadas sus labores. Y a todo esto, ¿qué pasó con Napoleón? Ya no era una amenaza, se encontraba muy lejos de cualquier tipo de poder. E incluso ese mismo año fallece, exiliado en la isla de Santa Helena. Volvamos a Brasil. Pedro, el príncipe regente, declaró que se quedaría, y las tropas que le juraron lealtad obligaron a las opositoras portuguesas a abandonar Brasil. Y ustedes dirán, traicionó a su padre el rey y a su pueblo. Pero esperen allí, que Pedro era bastante inteligente y entendía la gravedad de la situación. Digamos que se hizo cargo de un proceso que se parecía a un movimiento independentista. Ni Pedro, ni João, ni Bretaña querían que Brasil se convirtiera en una república. Querían seguir teniendo el control. Y decidió tomar el mando para evitar que sus rivales triunfen. El gobierno brasileño decidió que no se ejecutaría ningún decreto más promulgado por las cortes portuguesas, sin la aprobación del príncipe regente Pedro, y se rompen las relaciones con Portugal, y se declara la independencia. Pedro I fue declarado emperador de Brasil, o sea... Para, según Guille, ¿me estás diciendo que pasaron de ser una colonia a una monarquía en la cual el monarca era el hijo del rey del país que los había colonizado? Sí, eso mismo. Igualmente no fue reconocido por todas las provincias. Algunas permanecieron leales a la corte portuguesa, especialmente Bahía, en donde se encontraba la mayor concentración del ejército militar portugués. También se incluía la provincia de Cisplatina, que en la actualidad es Uruguay, y Pedro pone fin al ejército portugués. Y faltaba lo más importante, que era obtener el reconocimiento internacional, para evitar un intento de recuperación del territorio de manos de Portugal. Pero realmente eso era muy poco probable, porque se encontraba muy débil. Argentina fue el primer país en reconocer la independencia de Brasil. Además, querían fortalecer la autoridad del emperador contra sus rivales internos. Y obviamente buscaban el reconocimiento de los ingleses, que aceptaron, pero a cambio de abolir la esclavitud en Brasil. En 1825 se firma un tratado de amistad entre Brasil y Portugal, en el que reconoce la independencia y Brasil paga una indemnización. Hasta que en 1889, en un golpe militar, se derrumba la monarquía parlamentaria del imperio, poniendo fin al reinado del emperador Pedro II, y es proclamada como la República de Brasil. Este es un video que resume la historia de la independencia de Brasil, que es mucho más extensa y digamos compleja. Hasta Napoleón hizo su contribución. Si él no hubiera declarado la guerra a Portugal, la reina y la corte no se hubieran mudado a Río. Muy probablemente no hubiera surgido tan rápido ese descontento con sus colonizadores. En otras palabras, la sucesión de hechos es la encargada de formar la historia. Y hablando de Napoleón, ¿sabías que casi muere en batalla cayendo en una trampa que jamás imaginaría? Si quieres saber más al respecto, te recomiendo este video, en el cual cuento todos los detalles. Y nos vemos la próxima, en una nueva entrega de Según Guille.